Clínica de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Daniel Gallego, seguramente muchos ya lo conocéis. Es el presidente de la Federación Nacional de Alzheimer y presidente también de la Federación Europea de Pacientes Renales. El resto de la presentación la va a hacer él. Nos va a hablar de un tema que suele estar bastante omitido, que es la salud sexual en la enfermedad renal. Y nada, somos todo oídos, Dani, muchísimas gracias, agradecerte nuevamente tu presencia y el esfuerzo que sabemos con la agenda que tienes, el esfuerzo que supone estar hoy aquí con nosotros. Y nada, por nuestra parte, escuchamos y luego ya pasaremos a las preguntas, que seguro que habrá muchas. Muchísimas gracias. No, añadiría, Dani, perdona, añadiría también antes que Daniel es un paciente renal desde hace 28 años en hemodiálisis. Y bueno, pues con 20 años ya le detectaron la enfermedad renal, que eso afecta lógicamente en la sexualidad. Y bueno, pues dializándose desde entonces, ahora mismo en su casa, en hemodiálisis domiciliaria, y además en autopunción con su Baton Hall, o sea, lo que viene a ser alguien bastante independiente y que nos puede hablar de todo eso. Adelante. Sí. Nada, pues muy buenos días a todas. De verdad que es un placer. Gracias de verdad a la Fundación Renal y Igualada de Toledo por invitarme. Siempre es un placer estar con todas vosotras. Yo evidentemente no soy clínico, pero sí que creo que me he convertido en profesional por experiencia, por lo que decía David, ¿no? Que con 20 años me detectan la enfermedad y con 22 pues lógicamente pues empiezo a dializarme hasta hoy. No he tenido opción de trasplante. Bueno, sí me trasplantaron, pero tuve recidivo precoz de mi glomerulonefritis segmentaria y focal, y ese es un poco el background de por qué no me he trasplantado otra vez, porque tengo 90% de posibilidades de recidiva y la verdad que pues no me compensaba, ¿no? Y lo que yo vengo a reivindicar hoy aquí, como podéis imaginar, es que es verdad que la gente en diálisis es mayor, la 67 años seguramente será la media, pero la mediana no son 67, la mediana son 50. No sé supongo que podéis ver mi presentación ahora. Y os vengo a reivindicar un poco esto de que la sexualidad no se jubila en enfermedad renal crónica, que la sexualidad o la salud sexual no es solo la cama o el coito, que es mucho más, que es cómo te sientes con tu cuerpo, si lo aceptas, si te sientes atractivo o atractiva, si realmente tienes relaciones sociales pues placenteras o realmente puedes tener una participación social activa. Y eso es un poco lo que reivindicamos, ¿no? De que vosotras al final sois enfermeras, sois especialistas en cuidados, y uno de los cuidados tiene que ser la salud sexual, porque la salud sexual está presente en todos los ámbitos de la vida, biológicamente por supuesto, pero también social y alrededor de cualquier cosa que hacemos, ¿no? Desde que tenemos, pues desde que la adolescencia, como sabéis, pero hasta que nos morimos. No es solo que durante un periodo de la vida, o por supuesto, cuando eres más joven, mucho más presente, pero cuando eres mayor, pues también es importante sentirte bien contigo mismo y con tu cuerpo. Y eso es un poco lo que os voy a reflejar aquí. Pero lo primero que quería compartir con todas vosotras es que comprendáis lo que es el significado del diagnóstico de una enfermedad renal crónica, en el sentido de que afecta a la sexualidad directamente, porque hay una crisis de identidad. Tú ya no sabes lo que es normal o lo que no, porque todo lo que has estado viviendo sin riñones o con los riñones muy afectados, pues cambia totalmente. Y hay un rechazo de la apariencia, ¿no? Y hay una aversión a la diálisis, a la medicación. La palabra diálisis es como la palabra cáncer, al final da mucho miedo, hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay mucho miedo a morir. Nosotros hicimos una encuesta en Alter y vimos que el 70% de los pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica que van a empezar diálisis se creen que se van a morir. Así que imaginaros el impacto que tiene eso en la vida de las personas y, por supuesto, en su salud sexual, ¿no? También ese miedo e incertidumbre y ese estilo de vida limitado, pues al final hacen que no sepas exactamente lo que es la palabra normal, o tú quieres ser normal, aunque no sepas exactamente lo que significa eso, ¿no? Y todo eso se ve afectado en una falta de confianza en ti mismo y una falta de autoestima que creo que no se ha reflejado bien en las escalas de calidad de vida, que miden mucho pues, ansiedad y depresión, pero se olvidan mucho de la salud sexual, de la autoestima, de la apariencia física, tan importante en esta sociedad ahora que todo es estético, ¿no? Y todo es en parecer, ¿no? Más que en ser.
Por supuesto, ya sabemos que hay muchos factores fisiológicos en la enfermedad renal crónica que afectan, que se saben que afectan directamente. Aquí tenéis las diferencias un poco entre hombre y mujer, pero también se sabe que la testosterona está más baja, que hay menos líbido, que hay una alteración hormonal, que esa anemia y esa fatiga dialítica también va a afectar, por supuesto, al deseo sexual. También está, ya sabéis, el tiempo de recuperación, el recovery time después de las diálisis, pues por sacar todo el líquido y eliminar las toxinas en solo 4 horas, pues eso también hace que la salud sexual esté afectada, los fármacos sin ninguna duda, también el estado nutricional, en fin, todo esto se sabe claramente que afecta y que está presente. Sin embargo, pues no hay un protocolo o no hay un abordaje integral que incluya la salud sexual en las unidades de diálisis o en los servicios de nefrología, ¿no? Y esto yo creo que es hora de que hagamos ese abordaje holístico, de que se aborde la salud sexual también como un cuidado esencial del ciclo en los servicios de nefrología. Por otra parte, pues hay muchos mitos, como podéis imaginar, en la enfermedad renal crónica, de la sexualidad, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando me diagnosticaron con 20 años la enfermedad, bueno, que ya tenía edemas, y ya tenía proteinuria y el síndrome nefrótico, y que me dijeron que no había nada que hacer y que iba a ir a diálisis, pues mi primer pensamiento fue que no iba a tener pareja nunca, que quién me iba a querer a mí, pues así, ¿no? Con esta enfermedad, dependiendo de una máquina, en fin, que te sentías un poco como un juguete roto y no sabías nunca cuándo contarle tu secreto cuando conocía a alguien, ¿no? Cuando conocía a alguien pues pues en la discoteca, o cuando conocía a alguien por primera vez, a una chica en este caso, pues no sabía cuándo era el momento adecuado de decirle. Y luego pues encima con mi acceso vascular, con mi fístula en el brazo, pues también tener sexo con fístula o con catéter de verdad que no es nada sencillo, porque la otra persona pues tiene que aceptarte tal cual y muchas veces no saben lo que es, ¿no? Y esta sinceridad y esa aceptación, de verdad que creo que debemos trabajarla con los pacientes, porque es muy difícil para ellos, porque no suelen reportarlo en absoluto. Y porque en la enfermedad renal crónica pues parece que hay síntomas más importantes, que es el filtrado glomerular, la creatinina, pues ya sabéis, un poco las funciones endocrino-metabólicas del riñón, y sin embargo la salud sexual creo que es, sin ningún género de duda, como dice la diapositiva, importa muchísimo. Y estos son los mitos, ¿no? De que la gente mayor pues no se enamora, o que no hay sexualidad, o que todo lo que podéis leer aquí, de que la sexualidad es el coito, de que les puede dar un infarto si tienen sexo, o que no tienen deseo. Yo creo que todos son absolutamente mitos, y que, como siempre digo, que los 70 horas son los nuevos 50. O sea que una persona con 70 años, si realmente está bien físicamente, puede tener una sexualidad activa. No os digo que lo vaya a hacer todos los días, ni mucho menos, pero yo creo que sí que me entendéis lo que quiero decir, que con 70 años, hoy en día, mujeres y hombres no son los 70 de hace 30 años, y que realmente pueden tener una vida sexual bastante más activa de lo que podríamos pensar. Luego también creo que es importante que nos pongamos a pensar en el impacto humano de la enfermedad renal crónica, mucho más allá del impacto clínico, que sé que lo conocéis perfectamente como especialistas en cuidado, que el impacto clínico está muy bien, impacto social también está, impacto económico también lo conocemos, pero se nos olvida muchas veces este impacto humano de la enfermedad renal crónica, que son estos ítems que os pongo aquí. Es la calidad de vida relacionada con la salud, que ahí ya sabéis que hay mucho en el que investigar y mucho en el que incluir pues por ejemplo, la sexualidad. También las actividades de la vida diaria. Si tú eres capaz de continuar con tus actividades de la vida diaria, sean las que sean, estés jubilado o no, o estés activo o no, independientemente de que tengas diálisis o tengas trasplante, si tú eres capaz de continuar con lo que hacías habitualmente antes de la enfermedad renal crónica. Luego, por supuesto, si eres capaz de tener una participación social, pues con tus amigos, con tu pareja, si eres capaz de viajar, si eres capaz de tener una autonomía en este impacto humano de la enfermedad renal crónica. Y por supuesto, no olvidarnos nunca de los cuidadores y familiares que siempre adaptan su vida a la enfermedad renal crónica, y su calidad de vida también se ve afectada pues en los menús, en la cocinar, al preparar la medicación. Muchas veces ya sabéis que no es el propio paciente el que la prepara. En fin, toda esa calidad de vida relacionada con la salud de los cuidadores y familiares. Y por supuesto, yo creo que se nos olvida siempre la sexualidad, que es algo tan importante para los seres humanos y que nos acompaña
durante el resto de nuestra vida. Creo que también es importante que empecemos a valorar que en las escalas de calidad de vida actuales pues se han diseñado por profesionales, no se han diseñado con los pacientes. Entonces metieron mucho ansiedad, depresión, ya sabéis, fatiga y demás, pero no metieron cosas que a nosotros realmente nos importan, como por supuesto la salud sexual, pero tampoco incluyeron apariencia física, autoestima, aceptación, en fin, cosas que realmente yo creo que son importantes que las pudiéramos redefinir y que realmente tuviéramos unas escalas de calidad de vida que midieran, pues más allá de los impactos clínicos y de los resultados en salud que todos sabemos clínicos, que también incluyeran medidas reportadas por los pacientes de experiencia o de resultados en salud que ayudarían mejor a tomar decisiones a los profesionales, incluso si se incluyeran en los informes médicos de salud, y que cada profesional que viera a un paciente pudiera incluir estos Patient Report Outcomes, y que realmente los profesionales luego pudieran tomar decisiones individualizadas y adaptadas a cada paciente, porque como ya os podéis imaginar o como ya lo sabéis, cada paciente es único y a lo mejor a un paciente le importa poco la salud sexual, pero a otro le importa muchísimo más, y de verdad que en eso no estamos haciendo ninguna intervención ni muchas veces lo reportan los pacientes porque les da vergüenza y demás. Otra cosa que también es importante recordar es que el acceso vascular pues está influyendo muchísimo en nuestra sexualidad. El acceso vascular nos influye en la apariencia física, por supuesto, pero también en nuestra manera de dormir, en nuestra manera de tener relaciones sexuales. De verdad que incluso, pues ya sabéis, la higiene, la ducha, el ocio, no es fácil con un acceso vascular. Y os podéis imaginar, pues con un catéter venoso central o con los aneurismas de una fístula, pues hay que tener un especial cuidado. En fin, tienes que aprender a vivir con ese acceso vascular que muchas veces no nos enseñan y no nos dicen, como se ve tan necesario tener un acceso vascular, lógicamente, para hacer diálisis, pues no se cae en la cuenta de que luego 24/7 tienes que tener ese acceso vascular, y ese acceso vascular va a ir contigo haciéndolo todo, ¿no? Sea comer, dormir o tener relaciones sexuales. Y de verdad que yo creo que los pacientes muchas veces sufren en silencio pues la vergüenza, o que no quieren ir a la playa, no quieren ir a la piscina porque les da vergüenza que les vean. Mucha gente pregunta no con mala intención, pero simplemente te pregunta qué te ha pasado y te da vergüenza explicar. En fin, hay mucha cosa que relacionada con la sexualidad en este sentido del acceso vascular que muchas veces pues no se aborda en ningún servicio de nefrología. Creo que la sexualidad en diálisis, como sabéis, nosotros pues pasamos muchas veces de esta situación de eubolemia a que vosotros pues o nosotros les dializamos y pasamos a este estado, ¿no? Y esto es lo que no queremos, ¿no? Porque muchas veces nos estáis provocando o se les está provocando una iatrogenia al eliminar esos 4 kilos o esos 3 kilos en solo 4 horas, ¿no? Y entonces eso, por supuesto que va a afectar a la sexualidad. ¿Cómo no va a afectar si quitarle 4 litros o 3 litros de sangre, de líquido en sangre durante la sesión? ¿Cómo se va a quedar el cuerpo después de una diálisis? Entonces, pues, si está claro que eso va a afectar a todos los niveles, a nivel físico, a nivel psicológico, ¿cómo no va a afectar a la sexualidad estando en diálisis? Y eso es lo que no queremos, ¿no? Realmente que se pudiera hacer algo más en ese sentido, y que los tratamientos realmente fueran más fisiológicos. Por supuesto, también se habla mucho de la pastillita, ya sabéis, en las salas de espera o incluso en los vestuarios. Se habla mucho de que, oye, pues yo no funciono porque por la enfermedad renal o por la medicación, o yo no me voy a tomar el Minpara porque el Minpara hace que yo no tenga erecciones. Bueno, yo he oído barbaridades de todo tipo en salas de espera y en los vestuarios, pero de verdad que la sexualidad no es solo dar una pastillita y que ya funcionas o ya tienes líbido. La sexualidad es mucho más, y creo que necesitamos de verdad un protocolo, porque afecta a la familia, a la pareja, afecta, pues necesitamos esa educación para la salud sexual, y de verdad que necesitamos programas formativos que ayuden a los pacientes pues a resolver dudas y también a estar más felices con su cuerpo y consigo mismos, a pesar de tener una enfermedad renal crónica. Otra cosa muy importante que afecta, por supuesto, es si tú estás en edad reproductiva o fértil,
pues hay una frustración muy grande por no poder ser padres, hay un sentimiento de culpa y por supuesto que afecta a la familia y a la pareja, y también se tiene que decir adiós a la intimidad, porque tú tienes que reportar todo esto a un extraño que es un médico, sea nefrólogo, sea a medicina reproductiva, y al final pues todo esto afecta a la sexualidad, por supuesto que sí, y yo creo que esto también tenemos que abordarlo de una manera natural y de una manera normal en las unidades de nefrología y en las unidades de diálisis, de decir, oye, tú tienes 30 años, ¿quieres ser padre? No, porque está totalmente desaconsejado en diálisis. Ya bueno, pero habrá que buscar métodos de reproducción a lo mejor alternativos para que la gente pueda ser padre o madre, o sea, puedan ser padres si realmente lo desean, ¿no? Bueno, en fin, no sé, es un abordaje un poco más allá de lo que lo que se está haciendo ahora, y convencernos de que la reproducción y la fertilidad también es muy importante, incluso estando en diálisis o estando en tratamiento renal sustitutivo, en las diferentes opciones. Yo creo que vosotras, como sois expertas en cuidados y sois especialistas en cuidados, de verdad que creo que sería importante pues crear materiales adaptados para que hubieran esta sexualidad y cuidados. Aquí os pongo un ejemplo de reproducción, anticoncepción, ITS y VIH, ¿no? que se hacen en otras especialidades, y que realmente pues hablar con sexología, con urología, con psicología, y hablar de enfermedades de transmisión sexual, porque el paciente muchas veces pues no se atreve a reportarlo, y encontrar los espacios y los tiempos adecuados, porque ya sabemos que la unidad de diálisis no es el sitio ideal, ni muchísimo menos, para poder reportar estas cosas, y de verdad que hubiera un programa continuado en el que educativo, en el que se pudiera hablar de estas cosas, si fuera un taller o si fuera una vez al mes o una vez cada 6 meses, no lo sé, pero algún espacio dedicado a la salud sexual, así que alguien quiere reportar algo, que lo pudiera hacer de manera pues natural y de manera automática y con privacidad. Porque al final todo esto lo que nos lleva a hablar es un poco de dignidad, ¿no? De que el amor, el sexo y la alimentación tienen la misma importancia vital para nuestra salud y de supervivencia, y que lo primero que piensan dos personas siempre tras una enfermedad incapacitante es en las relaciones sexuales y afectivas, en cómo se va a quedar su relación, si me van a querer igual, si voy a tener las mismas opciones, en fin, todas esas cosas son lo primero que piensan dos personas tras una enfermedad incapacitante. Y cada vez que alguien juzga su propia capacidad o la de su pareja, ya está destruyendo las condiciones naturales del acto sexual. Vosotros os podéis imaginar, si tú no tienes confianza en ti mismo, si tú no te aceptas a ti mismo, o tienes algún problema con tu apariencia física o con tu salud sexual, pues eso ya está afectando en sí mismo al acto sexual, ¿no? Y entonces, pues, cuando tienes 20, 30, 40 años, de verdad que eso es muy, muy importante. Y me imagino que con 50, 60 y 70 al final también, ¿no? Aunque sea de distinta forma. Y al final os pongo aquí la definición de salud sexual, que es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Y las personas que tienen mejor condición sexual siempre se perciben con una mayor calidad de vida relacionada con la salud. O sea que imaginaros lo importante que creo que es la salud sexual en cualquier ámbito de la vida, pero también en enfermedad renal crónica. Y aquí, pues, como podéis ver, los consejos para una sexualidad saludable pues incluyen dieta, ejercicio físico, evitar hábitos nocivos, en fin, al final no son nada diferente de lo que relacionamos un poco con la enfermedad renal crónica, pero sobre todo conocer y aceptar tu propio cuerpo y dedicar tiempo a la pareja y a las relaciones, y darte tiempo para los cuidados personales. Yo creo que es un poco todo de sentido común, pero de verdad que muchas veces nos olvidamos de ello en enfermedad renal crónica. Creo que llevo 9 años reclamando que a ver si entre la SEDEN, Alcer y la FRIAD podemos crear de verdad una herramienta de detección del estado de la sexualidad en enfermedad renal crónica. Igual que hay una herramienta de detección del estado emocional en enfermedad renal crónica, yo creo que no sería tan difícil que con 4 o 5 preguntas o 3 preguntas supiéramos si un paciente tiene una salud sexual buena, o si tiene algún problema con su sexualidad. Y sería un poco pues crear ese cuestionario para analizar, evaluar y derivar al especialista con un protocolo de actuación y hacer estas intervenciones personalizadas. Yo creo que sería una buena idea crear esta herramienta de detección del estado de la sexualidad, para que realmente pudiéramos abordar este problema, que es un elefante en una habitación, que todos sabemos que está ahí, que todos sabemos que todo el mundo tiene, que en enfermedad renal crónica, en diálisis,
ahí está afectada la sexualidad, pero nadie estamos haciendo nada, entre comillas, en ese sentido, porque o no nos sentimos capaces, o no somos especialistas, o el paciente tiene vergüenza y no lo reporta, o la diálisis no es el sitio adecuado. Por todas esas razones, al final, no estamos haciendo realmente casi nada. Y al final se trata de tener una sexualidad personalizada y de verdad adaptada a cada paciente, porque no solo se trata de afrontar la enfermedad renal, en este caso desde el punto de vista biomédico, porque la enfermedad de verdad os digo que organiza la vida de manera diferente, pues con toda la medicación, con todas las consultas, con todos los tratamientos, y no es suficiente tener un soporte puntual o debemos trabajar a largo plazo. Y a lo mejor tú ves a los pacientes pues, bien, que te dicen que no están mal, que están en plena forma, mientras sabes que algo pues, por dentro no funciona. Y este es uno de los pasos para la humanización de la sanidad, ¿no? Poder abordar por este abordaje holístico más allá del abordaje únicamente biomédico o clínico, ¿no? Y vosotros sois claves en el proceso de humanización porque, como os digo, sois especialistas en cuidados. Y también creo que deberíamos hacer pues, más talleres de caricias, de besos, de tacto, de aroma, de despertar ese apetito sexual y de verdad que hacer estas terapias de parejas, pues con el cuidador o la pareja, sea la mujer o sea el marido, lo que sea, pues hacer un poco de... Aquí os pongo un taller que hay de sexualidad para pacientes con cáncer y cuidados paliativos y se hacen estos talleres, pues oye, nunca se sabe lo que se puede generar ahí de fomentar pues que haya una salud sexual activa y yo como os digo que para mí la sexualidad no se jubila nunca. Entonces os pongo aquí un resumen de qué es lo que es importante para una persona con enfermedad renal. Por supuesto los tratamientos renales sustitutivos y la alimentación son claves. Tener un estilo de vida activo. También pues el pensamiento positivo, resiliencia, adaptarse a las circunstancias, también tener sueños, tener objetivos, tener propósitos en la vida, tener relaciones personales pues sanas y fructíferas, no solo de pareja, sino también de amigos, pero por supuesto no nos debemos olvidar de la salud sexual, que es tan importante en nuestra vida y que nos va a acompañar como mamíferos toda nuestra vida. Y creo que nos olvidamos muchas veces de ella. Y por último, y no menos importante, es la aceptación de uno mismo, de lo que eres, de lo que tienes y de cómo eres, que en eso también debemos trabajar psicológicamente todos. Y cosas que llevaros a casa, yo creo que es importante que recordéis que la sexualidad no solo está en la cama, que no solo es el coito, que la sexualidad no se jubila, que debemos hacer educación para la salud todos juntos, que no nos olvidemos del impacto humano que tiene la enfermedad renal crónica, más allá del impacto clínico o de los resultados en salud, y que la sexualidad es algo, o la salud sexual es algo fundamental en los cuidados y vosotras sois especialistas en cuidados. Y de verdad que os necesitamos ya para tratarnos, para escucharnos, para atendernos. De verdad que debemos crear un modelo centrado en la salud de la persona, pues siendo cercanos. Ya sé que muchas veces sois nuestras confidentes, pero que la salud sexual es parte esencial de los cuidados y necesitamos que nos deis lo mejor de vosotras mismas para poder atajar este problema que de verdad que llevamos muchos años intentando reportarlo y es muy difícil en las unidades de diálisis y en los servicios de necología. Y siempre acabo con esta frase de William Osler, que creo que es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad que qué clase de enfermedad tiene un paciente. Y estamos a vuestra disposición para lo que queréis en Alter. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Dani. Vamos a pasar a las preguntas a vuestra disposición todas. Yo por abrir el fuego, me parece importantísimo lo que decías de la aceptación del cuerpo, pero yo creo que también para el tema de la sexualidad es también la aceptación de la enfermedad en sí, del proceso de duelo, de entrar en diálisis. Una vez que entres en diálisis ya sabes las fases del duelo, negación, ira, depresión, y bueno, dentro de esa aceptación, también la aceptación de la parte sexual y de cómo cambia el cuerpo. Pero mi pregunta va más a que yo creo la importancia a lo mejor de la pareja, de implicar aquí también y hacerle partícipe yendo a hablar con los profesionales, con otros pacientes, de la pareja de quien esté en diálisis, ¿no? Sí, mira, yo el otro día vi, no sé si lo habéis visto, un documental de la vida de Michael J. Fox,
que sabéis que tiene Parkinson. ¿El sábado por la noche en la 2 lo pusieron? Bueno, ¿A las 12 de la noche? Lo vi, ¿eh? No, era de Regreso al Futuro. Era de la película de Regreso al Futuro. Perdón. No, bueno, esto está en Apple TV y él ha hecho esta película porque él estuvo ocultando que tenía Parkinson durante 30 años, nadie lo sabía en Hollywood, nada. Entonces, él decía que su pareja, su mujer, tenía doble carga. Decía, porque tiene mi enfermedad, porque tiene que ayudarme, tiene que preparar la medicación, y encima ella no tiene la enfermedad. Encima la sufre sin tenerla. O sea, dice, es como una doble carga. Entonces, yo creo que es clave que poder decirle a las parejas, oye, que vosotros también necesitáis un tiempo de adaptación, también necesitáis entender que esto es así, porque tu pareja pues ha tenido unos cambios fisiológicos tal, y bueno, y de vida que son claros de dependencia de una máquina para vivir o de lo que sea, y todo eso pasa una factura muy grande, y de verdad yo creo que debemos hacer esos programas que dices educativos y formativos con y sin el cuidador, para que, tratando también directamente al cuidador sin el paciente al lado, para que también pueda expresarse y también pueda decir cómo se siente y ese síndrome, bueno, tú ya sabes del cuidador que está pues quemado o que realmente está demasiado sobreexpuesto a esto y bueno, muchas veces no se habla y seguro que eso está influyendo en la relación de pareja y en la salud sexual. Sin duda. Yo me quedo también con lo de la herramienta, eso me parece una idea muy buena, de cara también a hacer dentro de un proyecto de humanización. Yo creo que como el índice de comorbilidad de Charlson, ¿no? Pues, o el índice de caídas, pues el índice de detección del estado sexual. Me parece una buena iniciativa. Habrá que intentar conseguir algo. Vosotros conocéis la herramienta de detectar del estado emocional, que con 5 preguntas, creo que era, ya detectabas si el paciente tenía algún problema emocional y deberías derivarlo o deberías hacer una intervención. Pues podríamos hacer algo parecido, ¿no? Que crear una herramienta que realmente con unas simples preguntas la gente ya pudiera decir, oye, esta persona pues o no está bien psicológicamente o tiene problemas de sexualidad, no sé, algo así, porque realmente, como es algo que los pacientes no reportan, porque más idóneo para reportar nada de esto, porque no hay privacidad. Sí, es que se había parado un segundito, Dani, perdón. Se te había parado la imagen. Vale. Pues lo que... Sí, dinos. No, Dani, que estábamos aquí hablando Lola y yo y que, por supuesto, cogemos el guante. Cogemos el guante a ver qué podemos hacer al respecto. Vamos a organizar algo realmente, ser proactivos en tener este tema encima de la mesa. Yo te quería preguntar, ¿tú tienes así un poco de datos o información ya que esto realmente ni se trata en las unidades, a lo mejor, ni en los hospitales, porque se va a lo mejor más a la parte más física del tratamiento o todas las complicaciones más físicas? ¿Tú sabes qué es lo que suele hacer los pacientes? ¿Suelen pedir ayuda a psicólogos? ¿Suelen no hacer nada y lo aparcan? ¿Tienes alguna información? No, bueno, a ver, nosotros también todos son estimaciones, ¿no? Pero lo que hemos vivido en las salas de diálisis, normalmente los pacientes se lo callan porque piensan que no es importante, que piensan que es más importante pues todo el abordaje clínico de la enfermedad renal, pues la medicación, la anemia, en fin, ya sabéis, la creatinina, el filtrado glomerular y el acceso vascular y los pinchazos. Entonces, como que esto es algo que, bueno, pues no pasa nada si no lo reporto porque es un poco vergonzoso. Pero yo estoy en el vestuario o en la sala de espera, yo he tenido pacientes que me dicen, mira, Dani, no valemos ni para beber, ni para comer, ni para fumar, ni para follar. Entonces, ¿para qué valemos? Así me lo han dicho, tal cual. Y en realidad, claro, es un poco el sentimiento de frustración de decir, es que no podemos hacer nada en la vida. Al final, pues, para algo que tenía bueno ya no funciona, pues todas esas cosas se hablan más en el vestuario o en la sala de espera, ¿no? que incluso con los profesionales. Y yo creo que eso tiene que cambiar, porque vosotras al final pues sois, sobre todo las enfermeras, ¿no? Que sois especialistas de cuidado, tenemos que ser capaces de preguntarle al paciente varias veces, porque a lo mejor la primera no te va a decir la verdad, o la primera no te va a saber responder, pero de verdad que creo que debemos tener un protocolo o alguna herramienta que nos ayude a detectar esto.
Dani, yo hace bastantes años, cuando estaba en Alicante, hice un estudio sobre disfunción eréctil en varones, ¿no? Y me llamó la atención porque la gente habló totalmente abierta. Es decir, yo tenía entrevistas individuales con los pacientes y con las familias, y luego se me puso toda una cola de mujeres diciendo, oye, que yo también quiero. Entonces, Claro. yo creo que es un tema que tenemos que abordar. Tanto en el varón se le ha dado mucha importancia por la disfunción eréctil y porque había estas pastillitas que tú has comentado, pero creo que a la mujer hay que darle también su protagonismo. Entonces, yo creo que vamos a coger el guante que nos has dicho. Nosotros además tenemos el equipo de apoyo que hacen talleres pues de muchas cosas, sí. Y en una de estas cosas, desde luego, yo creo que un taller de sexualidad tenemos que hacerlo y trabajaremos esto, ya te pediremos ayuda. Claro que sí, Lola, además es que lo de la libido afecta a mujeres y a hombres, o sea, a todos, claro. A todos, o sea, y no se trata de decir, oye, mira, que con una pastillita se va a solucionar, no se trata de eso. Es que si tú tienes un problema de aceptación o de autoestima o de apariencia, es imposible que luego te sientas atractivo, ni tengas libido, ni tengas ninguna gana de hacer nada, claro, porque no estás contento con tu cuerpo ni contigo mismo, o sea, que es un trabajo psicológico y sexual todo relacionado. Yo creo que los sexólogos y psicólogos nos pueden ayudar mucho, sexología y psicología nos puede ayudar mucho en este sentido, y por supuesto que la gente se abra y diga, oye, pues tengo este problema, y que lo reconozca y ya está, y que no pasa nada, que en esta vida casi todo tiene solución menos la muerte. Yo creo que los pacientes están muy predispuestos también a hablar si les dan la oportunidad. El problema es que no se la damos, pero sí. Claro. Luego hay una pregunta, Karina de los Llanos pregunta si sabes si hay alguna experiencia con andrógenos o algún tema hormonal que se haya hecho. La verdad que no, yo no conozco ninguna. Yo supongo que los nefrólogos o los especialistas no querrán dar más medicación que pueda interferir o sea, no se sabe qué va a pasar si se da esa medicación con las demás medicaciones. Supongo que no debe haber ninguna, pero si hay alguna, oye, que estaría muy bien saberlo, y sobre todo medir qué ha pasado y si realmente pues hay estrógenos o hay andrógenos o hay realmente alguna hormona que pueda cambiar el estado de la sexualidad de los pacientes renales, pero no creo que haya mucha experiencia en ese sentido. Sí, yo creo que sería estupendo hacer un estudio de eso. Sobre todo por valorar sin que no haya ninguna afectación a nivel clínico y a nivel psicológico, personal, de resultado a nivel sexual, porque de beneficios. Con encuestas, el único tema, la confidencialidad de estas cosas, que a lo mejor hay gente que se echa mucho para atrás. Pero bueno, los que entran, sin duda. No, pero igual que se hacen estudios doble ciego y se hacen de medicación, pues podríamos hacer estudios doble ciego en este sentido, o incluso pues, lo que decía Lola, que un taller de sexualidad, que realmente, pues igual que se habla de paciente mentor para diálisis o paciente mentor para ECA, pues paciente mentor para sexualidad, que cómo se ha vivido la sexualidad en enfermedad renal crónica de un paciente de larga trayectoria y cómo lo ha manejado o qué es lo que ha hecho, ¿no? Que también nos ayude a entenderlo. Yo creo que has dado en el clavo cuando hablas de, hay dos cosas importantes. Una es, en los pacientes renales, pues por ejemplo, en las mujeres hay una menopausia precoz, que ya estuvimos hablando en una sesión. En varones puede haber también una disfunción eréctil secundaria a un déficit hormonal. Y el tema segundo de la autoimagen. Es decir, probablemente tengamos que trabajar ambas cosas al unísono, y sí que se podría perfectamente estudiar, ver, porque probablemente haya que abordarlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista biológico meramente y desde un punto de vista psicológico. Sí, totalmente. No, la verdad que aquí hay un componente psicológico clarísimo, pero luego también hay un componente de educación para la salud, que muchas veces, pues oye, si mejoras tu alimentación, mejoras tu actividad física, yo no digo que tengas que hacer ejercicio físico, pero si estás más activo, tal, pues seguramente todo va a mejorar, ¿no? Y bueno, yo creo que al final es un poco crear ese protocolo, esa intervención entre todos, y que con todos los especialistas, sexólogos, psicólogos, nefrólogas y enfermeras, y que realmente podemos
podamos darles a los pacientes un abordaje integral, que es lo que yo creo que necesitamos, porque al final esto es parte fundamental de la vida. Totalmente. Abrimos las peticiones para que os apuntéis a un grupo de trabajo de sexualidad. Solo tenéis que escribirme y empezamos a hacerlo. A ver, yo no quiero daros más trabajo, pero es verdad que yo creo que es algo importante que llevamos muchos años que no se ha hecho desde los servicios de nefrología, porque no erais especialistas y porque los pacientes pues tampoco queríamos que tampoco éramos especialistas y al final pues unos por otros, pero de verdad que yo creo que deberíamos empezar a hacer algo o empezar a hablar de ello y ya veremos quién se va sumando y qué iniciativas no vamos Seguro. Seguro. Mira, en línea a eso, y tiene toda la razón del mundo, Karina vuelve a comentar que hay un problema con que te lo cuenten con los pacientes, que les da mucha vergüenza. Entonces, a lo mejor a un tipo de encuestas, aunque sean anónimas, sería interesante. Pero claro, es un tema muy tabú. Y además que imagino que en las salas de diálisis pues se cuenta en la sala y se cuenta al lado del que tienes, del personal, del compañero, vamos, y no es fácil. Esto es algo como que hay que insistir. O sea, es como cuando tú le preguntas a un paciente, ¿pero tú has comido o bebido algo que no debías? Y él te va a decir que no, la primera vez, porque lógicamente sabe que le vas a reñir o se va a sentir mal. Pero es una cuestión de ir ganándose confianza, porque la confianza es algo que no se gana el primer día. Y entonces, con esa confianza, pues, y por supuesto, fomentar espacios que den privacidad, pues eso, oye, ¿quieres que hablemos tranquilamente en la consulta antes de la diálisis 5 minutos o después? Bueno, después yo me imagino que no, porque todo el mundo se quiere ir deprisa, pero o en una consulta ad hoc, ¿no? Para ello, en fin, algo que fomente la privacidad y por supuesto yo creo que hay que preguntarlo varias veces, sobre todo porque mucha gente, pues lo que tú dices, es un tema tabú, que también debemos cambiar eso. Oye, pues igual que la salud mental ha sido tabú hasta hace poco y poco a poco se va cambiando, ¿no? La mentalidad de que, oye, que no pasa nada porque depresión una vez, o no pasa nada si todo el mundo es vulnerable a esto, pues todo el mundo es vulnerable a la salud sexual y tampoco tiene que dar vergüenza. O sea, que al final es un poco cambiar este concepto de tabú y como sociedad y ir reportando cosas y al final, pues yo creo que de la salud mental va por buen camino en ese sentido, pues la salud sexual debe empezar a ir por el mismo. Y una duda que tengo también yo, a lo mejor no sé si lo sabes tú, Dani, y si no alguien de los nefrólogos, el tema de la medicación, tipo pastillita azul, vamos, el Viagra o el Cialis o cualquiera de estas, ¿eso se puede recetar? ¿Hay que ir a primaria o se puede recetar en las unidades? Imagino que no lo sé. Yo creo que sí que se puede recetar directamente desde nefrología. Desde nefrología, claro, lo que pasa es que como es una medicación que creo que no está financiada, bueno, no sé si tienes si te la recetan, vas a la farmacia y es carísima. O sea que tampoco los pacientes se lo pueden permitir. No sé si vale 100 y pico euros una cajita de... Sí, yo qué sé. pero se puede recetar con libertad. Claro. Pero hay que pagarlo, ese es el problema, que es caro. Claro, que es carísimo, entonces no es una solución real, porque si tú eres pensionista y te van a gastar 150 euros en una pastilla pues dices, pues no me compensa, claro, no voy a hacerlo. Sobre todo lo importante es diferenciar cuánto hay es decir, si hay un aspecto psicológico que hay que tratar, es absurdo dar una pastilla cuando no estás tratando el tema de la autoestima y de fondo. Entonces, yo creo que hay que trabajar el tema de la autoestima y de fondo y ver de ahí cuánto queda que haya que aportar esa pastilla. Pero sobre todo darla... Totalmente, es así. O sea, es que si tú tratas el problema físico si no hay una buena, o sea, si tú psicológicamente no estás bien, no va a haber ese deseo y no va a haber erección o no va a haber ganas de hacerlo. Entonces, es imposible que si no tratamos el tema psicológico y de autoestima, que luego el tema físico por sí solo se solucione. Porque al final en el sexo ya sabéis que no es solo pues si eres guapo o eres feo. Tú en el sexo no funcionas con el físico, tú funcionas con el cerebro. Entonces con el cerebro es súper importante, ¿no? Para cómo te ves en el acto sexual. En fin, al final yo creo que los sexólogos o sexólogas nos pueden ayudar mucho en este sentido.
Sí, él dice, también comenta Karina que ella lo receta sin problema y que hay pacientes que, aunque sea caro, que lo pagan, porque bueno, lo necesitan, lo valoran como algo muy, muy Claro, necesario y lo pagan. Entiendo que lo pagan y que lo puede pagar, lógicamente. El claro. pensionista que esté escuchado, pues no, se queda. Sí. No sé si Sol, ¿quieres comentar algo? Que te veo con Sol, la cámara encendida. No sé si querías comentar alguna cosita. Que desde luego, pues, Se acopla, apagad un sonido de los que tengáis al lado. ahora sí. Nada, que desde luego es un trabajo interdisciplinar. Sí que hay una parte donde los médicos tienen un aporte fundamental. Nosotros los psicólogos, en la medida de que podamos dar cobertura, hay que evaluar aspectos sociales, aspectos familiares, relacionales, tal y como decía, sí que es cierto, autoestima, pero estilo de creencias y diversos aspectos psicológicos que influyen en la relación, ¿no?, que tiene con estas características físicas, la autoaceptación. Entonces, desde luego que me parece un tema súper interesante y que sí es un tema que es importante que abordemos todos los que formamos parte del equipo que trabaja con el paciente renal y que atiende al paciente renal. Muchas gracias. yo quería preguntarte, Solmar, ¿esto es algo que os comenten los pacientes cuando hacéis una evaluación inicial psicológica o algo? ¿Es algo que os comenten? ¿Solmar? Está silenciada, Sol. No, yo anteriormente sí estuve hablando, pero es que como no sé si la conexión va bien aquí. No, ¿Me estáis escuchando? ahora se te escucha bien. Ahora sí, Ahora se te repítelo, escucha por bien. favor. Te preguntaba, Solmar, si los pacientes, cuando hacéis esa primera aproximación o con el tiempo, cuando hay confianza, este tipo de cuestiones os las comentan o no os las comentan. Es que no se escuchaba nada. Ah, vale. Aquí estamos ¿Ahora todos me oyes? y no escuchábamos nada. Solmar, ¿ahora me oyes? Vale. Ahora, sí. ¿Ahora me oyes? Vale, que te preguntaba si en las evaluaciones iniciales o cuando ya pasa el tiempo y tenéis más confianza, si os comentan los pacientes estos temas. Esos temas suelen aparecer pues cuando ya hay una alianza terapéutica establecida con el paciente. No todos los pacientes suelen contarlo en primera instancia. También es verdad que depende mucho de las necesidades personales. No todos los pacientes vienen con el tema sexual como una necesidad principal. Hay otras áreas de su vida que están más afectadas o que ellos perciben como más afectadas, aunque la sexualidad, como tiene un tema tabú, no se habla muy poco. Entonces, parte mucho de la necesidad principal del paciente, también de las características con las que forman parte de la vida del paciente. Pacientes que tienen pareja y que parten de una relación estable que se ha visto afectada desde el inicio del tratamiento, sobre todo en el área sexual, sí que suelen comentarlo. Pero quienes son solteros, quienes tienen, pues bueno, una vida sexual, que no depende de que esté casado o el que esté soltero, a tener una vida sexual activa, pero sí que es cierto que hay personas que ya lo han aparcado. No, pero que hay que tener en cuenta a los familiares o a la pareja, porque no es, sí. Es el paciente y su pareja. Y la pareja yo he vivido, también. igual las personas que lo reclaman son las parejas. Entonces, sí que es verdad que creo que es un tema que hay que tratar. Lo que dice Dani, que no lo estamos abordando con la importancia. Probablemente habrá gente que le dé más importancia, otra que menos, otra que lo esté... ¿cuál es la palabra? Cuando lo pones por detrás de las cosas, pero lo sublimas. No sé si es la palabra. Eso, que lo viven desde la evitación, desde el mismo tabú que hemos venido hablando, porque no es una cuestión fácil de hablar. No, yo os digo una cosa, estamos pensando en una manera tradicional de sexualidad y de relaciones, pero ahora mismo la sociedad, y sobre todo ya sabéis los adolescentes y los jóvenes, van a temas pues de poliamor, de parejas abiertas, de muchas cosas que aún nosotros a lo mejor se nos escapan un poco o no las vemos igual, pero de verdad que las relaciones sexuales y las relaciones personales han cambiado mucho o están cambiando mucho. Yo lo veo en los campamentos de Alcer, que me hablan de poliamor o de parejas abiertas
y gente de 15 años y digo, ¿cómo? O sea, entonces te quiero decir que eso también va a afectar. También hay gente que vive más sola, que puede tener varias parejas. No sé, pero al final, nuevos modelos familiares que vienen que también debemos estar preparados, ¿no? En la enfermedad renal crónica. Sí, nuevos modelos de pareja, nuevos modelos de relación familiar, nuevos modelos de construcción de la familia, que influyen mucho, porque sí que es cierto, como dice Daniel, el concepto de lo que es el matrimonio ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo y ahora se vive de otra manera. Y nosotros como parte de ese equipo asistencial, pues somos quienes tenemos que también adaptarnos, ¿no? Porque también cambian las necesidades. Claro. Y luego, volviendo a la medicación, también comenta Karina que ella tuvo que llamar a un cardiólogo de urgencia por un paciente que tomó Viagra un fin de semana romántico y tuvo un problema también clínico. O sea que hay que tener cuidado con estas cosas, me imagino. Y pregunta si hay algún nefrólogo o algún urologo que haya estudiado este tema hormonal sin tener que mandar Viagra, sin tener que mandar este tipo de medicaciones, que a lo mejor habrá otras alternativas. Yo lo desconozco, ¿eh? Bueno, dice que no llamó, que fue para que le dieran el visto bueno. Es que no se puede conectar con el audio. Y que, bueno, pues que puede ser un problema, lógicamente. Y entonces, alguna alternativa no medicamentosa, pues no sé si habrá también, pero si hacemos un grupo de sexualidad, que está ya Lola trabajando en ello, pues será una cosa también a tratar. Porque dice que hay andrógenos en parches también. Ah, vale. Sí. Sí, no, desde luego la sexualidad es un tema que da mucho a conversación. Os aseguro que es muy divertido, entre comillas, y seguro que salen cosas sorprendentes y gente, o qué es lo que hace la gente para incentivar o iniciar esa libido o ese deseo, que habrán 1000 formas y cada uno es diferente, pero de verdad que creo que a todo el mundo al final le importa en mayor o menor medida. Sin duda. Y comenta Sandra Hernández, que también la sexualidad es algo que se entrena. Si no se usa, se va perdiendo deseo. A veces no lo echan falta porque se han acostumbrado a no tenerlo. Sumado a la edad, el contexto, las creencias, los apoyos y las comorbilidades. Como añadido a lo que ha dicho Solmar. Sí, buen comentario, de verdad. Sí, muy bueno. No, tiene toda la razón. Eso es, cuanto más entrenas, más deseo y más quieres y al final y mejor estás, ¿no? Yo creo que de verdad que hoy en día no creo que nadie con 50, 60 no se plantee que ya no va a tener sexo nunca más en la vida. O sea que yo creo que en esas estamos. Aunque, y por supuesto la de gente joven lo doy por hecho, de 15, 20, 30, 40. Pero más allá de ya 50, 60, ¿os pensáis que no van a tener nunca ya sexo en su vida? Es imposible. O sea que realmente, pues, cambien o no cambien de pareja, en fin, tenemos que ser capaces de abordar eso. Sí. Dani, y con 80, ¿eh? Ya te lo digo yo. Pues no, hombre, yo ya me imagino, pero que te quiero decir que es lo normal, o sea, en la vida al final, y sobre todo si cuando cambias de pareja tienes mucho más deseo sexual, ¿no? Cuando tienes una pareja nueva, ¿y por qué es? Pues por todo lo que estamos hablando, porque se entrena mucho más y el deseo aparece, pero de verdad que yo creo que es algo que debemos abordar conjuntamente, pacientes y profesionales y sociedades científicas y hacerlo todos juntos. ¿Tenías algún comentario más, Sol? ¿Estás silenciada? ¿Sol? No, vale. Bueno, si hay alguna pregunta más, por ir cerrando, si no, bueno, pues nada, Dani, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido también muy interesante, muy instructivo. Hay que trabajar mucho más en esto. Nosotros nos comprometemos a hacer algo. Contamos contigo, bueno, contigo, con quien tú lo valores. Sí. De hecho, ahora que decía lo del campamento, me acordé, lo comenta Paula que va siempre a los campamentos, que hay igual, que es una cosa revolucionaria, que hay que tener un peligro ahí, los chavales tienen 15 años y que... Están las hormonas alteradas con 15 años, imagínate. Pues. Y ellos no tienen problemas de aceptación ni de nada. No. Se anteponen las hormonas a cualquier tema psicológico, está claro. Bueno, pues nada, pues lo repito, pues eso, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Un placer. Para nosotros siempre, muchísimas gracias, Dani, de verdad. Estamos en contacto.
David, no sé si quieres decir, durante el verano no vamos a tener sesiones clínicas, retomamos en septiembre. Si quieres ya anunciar un poco el plan. Bueno, pues volveremos en septiembre, seguramente a finales de septiembre. Tenemos, me parece que la sesión de Maduel, el nefrólogo, para hablar de temas muy interesantes. Y estamos preparando el resto de sesiones. Estamos a vuestra disposición también para escuchar sugerencias, y tanto de contenidos como de ponentes. Y nada, muchas gracias a todos los que estáis hoy escuchándonos y que tengáis un buen día. Muy bien, igualmente. Cuidaros. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.